soy Catalina de Bandas Aguilar, soy costarricense, soy actualmente la relatora sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas. Yo empecé en luchas más amplias. Yo estaba involucrada con el movimiento feminista, yo estaba involucrada con partidos políticos, yo estaba involucrada con la Federación de Estudiantes, y la pasión que tenía por ese tipo de temas y por la política nacional me llevaba a seguir trabajando en esto. Sin embargo, hubo un momento interesante en mi vida cuando me llamaron, después precisamente de todo el proceso del combo, me llamaron las organizaciones de personas con discapacidad, que se habían dado cuenta que yo, una persona con discapacidad, estaba participando de estos espacios, y me invitan a una reunión. Y yo me acuerdo que en ese momento yo tuve una terrible resistencia, porque yo decía, ¿qué tengo que ver yo con ese tema, verdad? Yo no sé nada, o sea, me van a llamar a pedir medicinas, y yo misma tenía una mirada bastante asistencialista de las necesidades de las personas con discapacidad, pero finalmente me convencieron, y cuando yo fui, casi que fui como con bastante arrogancia de liderazgo, decir, bueno, sí, vamos a ver cómo ayudamos a esta gente, ¿verdad? Pero resulta que cuando llegué a una organización que lo que estaba hablando era de los derechos de las personas con discapacidad, y era un movimiento político activista de reivindicación, y ahí de repente yo dije, aquí esto es donde yo calzo perfectamente, porque como estudiante de Derecho, con una familia, como dije ahora, en donde la discapacidad era un tema muy presente, entras a ese ámbito, te das cuenta de la magnitud, del impacto, de las violaciones tremendas que sufren las personas con discapacidad, que realmente son violaciones gravísimas y que como sociedad todavía no reconocemos, ¿verdad? O sea, yo a veces digo, y lo comentamos en la oficina, necesitamos tener comisiones de la verdad que investiguen lo que pasa en los hospitales psiquiátricos y lo que pasa en los hogares y los abusos sexuales que hay contra personas con discapacidad, y cómo personas con discapacidad viven privadas de su libertad de por vida, amarradas a veces en sus camas. O sea, yo no quiero nunca ser dramática con estos temas, porque me parece que no convoca a la gente, pero en algún momento tenemos que empezar a poner nombres y apellidos, porque parece que hay gente que tiene, como que hay derechos más importantes y hay grupos que padecen peores vejaciones, pero hay que visibilizar que eso no es la realidad, que la realidad es que la situación es crítica. Y cuando surge el proceso de la relatoría, que es un proceso en el que uno es seleccionado, es decir, hay una aplicación abierta, habían más de 25 participantes y te pasas diferentes procesos de selección. Tenés que presentar una visión, y mi visión precisamente es cómo hacemos nosotros para vincular esa realidad local con la realidad internacional, y cómo yo podría ayudar a generar esos vínculos. Y ha sido un poco lo que he puesto en el tapete dentro de mi trabajo como relatora. Pero bueno, el sistema, la tecnología, la sociedad abre puertas, y yo creo que eso es parte de las raíces centrales de la humanidad, es decir, cómo los animales más débiles del sistema logramos estar en esta posición, digamos, dominando el mundo. Bueno, porque precisamente hemos entendido a cómo apoyarnos y cómo hacer que desde la persona más débil dentro de un sistema hasta la más fuerte tenga una red de apoyo. Yo siempre a veces hago la broma con esta escena de la Guerra de las Galaxias, en donde Han Solo entra al bar y están todos los bichos más increíbles del mundo y no pasa nada, ¿verdad? Y usted dice, y ahí están todos funcionando felices, cada uno en su absoluto arcoíris de funcionalidad, y no pasa nada. Bueno, yo quiero llegar a una sociedad que sea como ese bar, en donde a nadie le importe cómo usted se vea, cómo usted respire, cómo usted camine, nada. Y eso es el reto fundamental. ¿Cómo vamos a llegar a ser una sociedad que esté diseñada para que todo el mundo funcione? Y eso todavía falta mucho.